Y continuamos con más de nuestro espacio, y en esta parte de nuestro programa tenemos como invitado a Timoteo Zambrano, quien es diputado de la Asamblea Nacional y también secretario general del partido Cambiemos, además de integrante de la Mesa de Diálogo Nacional. Timoteo, te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, a tu orden. Encantada de conversar contigo. Igual. Queríamos conocer de tu parte, sabemos que tú eres un hombre que dentro de los sectores de la oposición siempre está trabajando el tema internacional, con muchos contactos a nivel de diferentes países que han venido apoyando a quizás a los sectores más radicales de la oposición, e incluso algunos de ellos desconociendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, pareciera haber ciertos cambios en esta materia, porque pareciera que la guerra con Ucrania pues ha abierto la necesidad de conseguir fuentes de petróleo seguras, y una de ellas es Venezuela, y esto está haciendo cambiar un poco la política de parte de algunos de estos países, básicamente Estados Unidos, Unión Europea. Y también, por otro lado, creo que esto se ve motivado al fracaso estrepitoso que el señor Guaidó y quienes lo han acompañado pues han tenido en nada de lo que se han propuesto. ¿Hasta qué punto tú crees que esto pueda ser así? O sea, ¿hasta qué punto tú crees que Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países que se mantenían hasta este momento muy radicales en sus posiciones contra el gobierno de Nicolás Maduro puedan entrar en un proceso de conversaciones e incluso reconocer el gobierno de Maduro? Bueno, Maripili, fíjate, tú lo has dicho, hiciste un repaso y un paseo por distintos elementos que nos llevan a pensar que obviamente habrán nuevos restablecimientos de relaciones diplomáticas con Venezuela. Sin duda alguna, el tema geopolítico tiene una influencia importante, el tema de la guerra, pero si bien es así, coincide con un momento en que hay otro hecho histórico importantísimo que acaba de ocurrir, y ahí es coincidencia, que tiene que ver con las elecciones de Colombia, ¿no? Yo creo que las elecciones colombianas, el ascenso de Petro al poder, hoy ya presidente en funciones, sin duda alguna va a tener un impacto, tiene ya un impacto importante, porque Colombia es un país con mucha fuerza política. No hay que olvidar que en Colombia hay 9 bases militares de los Estados Unidos, por ejemplo, y que ahí, sin duda alguna, la relación es distinta. Fíjate que a la decisión del presidente Petro de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, la respuesta de la administración del señor Biden fue muy clara. Eso es un asunto de los colombianos y del gobierno, del nuevo gobierno. Nosotros en eso no nos meteremos. Es decir, Colombia tiene una significación en este momento tan importante de toda la geopolítica regional y más allá de la región, que va a impulsar el que se termine el aislamiento en que ha estado sometido Venezuela. Eso sin duda. Veremos que la región, y te hablo de la región como elemento clave, veremos que la región vendrá en cascada un conjunto de solicitudes para reiniciar nuevamente las relaciones diplomáticas. Nosotros tenemos con casi toda la región unas relaciones diplomáticas, pero bajadas de nivel a nivel solamente de encargados de negocios, para restablecer todo lo que esos gobiernos quieren resolver. Necesariamente tiene que restablecerse en plenitud las relaciones diplomáticas, incluso para poder avanzar en los servicios consulares, que es un tema de nuestros migrantes, un tema complejo en la región y que tenemos que ayudar desde Venezuela a resolver
Pero ¿cómo lo resuelve? Bueno, justamente tienes que restablecer en plenitud las relaciones diplomáticas. Y luego, sin duda alguna, está uno de los temas que digamos que más nos impactan a nosotros como país, que son las sanciones. Y esas sanciones, en la medida en que la región, vale decir América Latina y el Caribe, entren, y entrará con más fuerza después de las elecciones de medio término, que es en octubre en Estados Unidos, y luego también de la victoria sin duda alguna que tendrá Lula en Brasil, bueno, eso entrará con mayor vigor y con mayor fuerza, y justamente esa nueva relación de la normalización internacional de todos estos gobiernos en la región de América Latina y el Caribe, sin duda va a impactar, empieza a impactar Europa, porque al final es la opinión de la región, una opinión que va a darle reconocimiento al gobierno y sin duda también a las instituciones del Estado venezolano. Eso para mí ya empezó ese proceso. Sé que hay conversaciones con distintos gobiernos. A mí, te digo, Maripili, a mí me han llamado gente amiga de algunos gobiernos planteando que ellos quieren avanzar ya en esa dirección. Bueno, nosotros, claro, este es un proceso que no empezó desde ahorita. Yo siempre coloco como un tema importante. ¿Aló? Aló, Ajá, ¿se escucha? repíteme el último que tú siempre colocas como un tema. Que yo digo que este tema no arrancó de ahorita, es decir, hay un impulso por eso mismo que hemos conversado, por todos estos factores, ¿no? Pero hay un factor que no podemos dejar de lado, y es que nosotros firmamos un acuerdo de la Mesa de Acuerdo Nacional, que fue el 16 de septiembre del 2019. Ese acuerdo se ha venido cumpliendo rigurosamente. Pero puedo resaltar algunos hechos que nos han traído hasta aquí y que nos han creado las condiciones. Fíjate, primero cambiamos el CNE más o menos julio-agosto del año 2020. Luego celebramos las elecciones parlamentarias y se nombró una nueva Asamblea Nacional 6 de diciembre de 2020. Y ahí me detengo por lo siguiente. No era tan importante en esa elección la correlación de fuerza, era lo que nosotros planteamos, que lo importante era tener una nueva asamblea para anular la dualidad de poder. La dualidad de poder que no solamente era el tema del presidente interino, entre comillas, o que se le llama gobierno interino, sino que teníamos también dos tribunales de justicia, teníamos dos contralores, dos fiscales, dos diplomáticos, en fin, y después terminó también, bueno, ya para ese momento creo que teníamos dos asambleas. Bueno, Maripili, Según eso era una locura. lo siguen teniendo. Sí, pero ya, digamos, es muy rebajado, o sea, muy venido a menos. Ya eso nadie lo toma en cuenta, ya eso no le dan ninguna seriedad porque no creen en el futuro de eso. Pero ¿qué sí pasaba en Venezuela para ese momento? Teníamos el país totalmente paralizado, no había juego político, que era muy importante, y sobre todo el tema constitucional, al estar un poder del Estado tan importante como la Asamblea, no ayudaba a la situación de darle una solución a la crisis que teníamos y al conflicto que teníamos en ese momento. Por lo tanto, era necesario nombrar una nueva asamblea que nos permitiera anular esa dualidad de poder, como ocurrió al día siguiente. Si estoy hablando del 7, yo creo que el país respiró. Ya tenemos una asamblea y seguimos avanzando, incluso teníamos para ese momento que habíamos designado un nuevo Consejo Nacional Electoral que era para administrar esas elecciones. Y luego nombramos el CNE de acuerdo, como indica la Constitución también, para los próximos 7 años, que administró las elecciones del 21 de noviembre pasado. Que allí, ese es el segundo evento importante. Ahí, en ese evento del 21 de noviembre, ¿qué pasó? Bueno, ahí al final se tenía que definir
cuál era la ruta que queríamos seguir los venezolanos. ¿Cuál fue el ejemplo de eso? Bueno, que frente a continuar la ruta violenta, la ruta de la invasión, la ruta del bloqueo, la ruta de las sanciones, frente a la ruta electoral, constitucional, etcétera, triunfa la ruta electoral, triunfa la política. Bueno, y eso es lo que nos ha venido trayendo hasta aquí. Le resolvimos un problema a los americanos que no tenían. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Pero bueno, como nosotros hemos decidido que no vamos a conversar con el gobierno de Venezuela, tenemos que montar una mesa aparte. Y montaron la mesa de México. Esa mesa, obviamente, ya hoy no se justifica, porque frente a ese hecho, a los americanos entraron en conversaciones directas con el gobierno de Venezuela. Es decir, no necesitan interlocutores, que era el G4 para ese momento. Y para este momento todavía, pero ya están conversando directo. Y el otro hecho importante es que para el G4, de manera importante, es que sobreviva esa mesa para seguir vendiendo un conflicto fuera que no existe adentro. Por eso yo he expresado en distintas oportunidades, bueno, una nueva mesa en Venezuela, un nuevo diálogo en Venezuela, tiene que ser a partir de la economía, tiene que ser a partir de los temas sociales, de servicios públicos, etcétera, de salarios, y no a partir del conflicto. Esa de México es a partir del conflicto, y lo que se quiere seguir vendiendo afuera es el conflicto, y eso trae varios problemas, Maripiles, graves. Fíjate, la percepción que hay afuera, que todavía existe, persiste y que lo siguen alimentando, es que en Venezuela hay dos presidentes. Obviamente ya la gente se da cuenta. Pero afuera no sé en dónde, pues será en Estados Unidos. Porque sí, pero bueno, pero lo venden así, y eso generalmente implica que, bueno, que pueden haber dos territorios, que pueden, mil cosas puede imaginarse la gente. Por eso la importancia, para seguirle dando solución a problemas ingentes que tiene la colectividad y que tienen los ciudadanos, es que se cierre bien México, cerrado bien, yo digo, bueno, vamos, que vayan a validar los acuerdos de los dos gobiernos en materia energética, que es lo que yo entiendo en que se han podido poner de acuerdo hasta ahora, el gobierno americano y el gobierno venezolano. Validen eso, cierran bien eso, serán los mexicanos y los gobiernos que han ayudado y acompañado ese proceso, y se regresa a Venezuela con un nuevo diálogo amplio, incluyente, no a partir del conflicto, sino a partir de la economía, del hecho social, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno de Maduro pareciera que igual ya está haciendo ese tipo de diálogos. Vimos ayer, por ejemplo, al propio presidente personalmente reunido con los más importantes representantes de los distintos sectores empresariales, gremiales, industriales. Entonces, en otras palabras, quiero decir, pareciera que Maduro y el gobierno de Maduro no está esperando a ver si se cierra México para hacer eso que tú planteas de tener un diálogo para el tema económico, sino que ya lo está haciendo. No, eso está bien, yo eso no lo cuestiono. Cuando yo hablo de un diálogo abierto, más incluyente, eso hay una coincidencia con lo que el propio presidente Maduro habla de reformatear el diálogo, es eso. Bueno, pero hagamos una cosa que se puede hacer donde participen distintos sectores de la vida nacional, no solamente los partidos políticos. Y eso está bien, es decir, es que mira, Maripili, el diálogo político, el diálogo en una sociedad democrática es un valor fundamental, intrínseco a la democracia, y tú resuelves cualquier diferencia por la vía del diálogo. Lo que aquí lo satanizaron, pero hoy en día en que estamos tú y yo hablando aquí, se crearon las condiciones. Lo que nos ha traído hasta aquí fueron esas condiciones que partieron fundamentalmente de aquel momento, y que hoy, bueno, fíjate, que si primaria, que no primaria, que tal, pero bueno, están aquí vastos sectores de la población, está hoy metida en ver cómo vamos a resolver el tema del 2024. Eso me parece que es positivo, ¿no? Ya. Y en relación a la posibilidad de que
los gobiernos europeos, fíjate que no te estoy hablando ahorita de Estados Unidos, te estoy hablando de Europa, y te lo pregunto a ti porque yo sé que tú lo conoces bien. Este, en qué relación a que los gobiernos europeos puedan eventualmente reconocer al gobierno de Maduro y que se puedan restablecer las relaciones diplomáticas al nivel que corresponde y no esta tontería de que tenemos embajadores que no son embajadores, pero son encargados de negocio, pero todo el mundo sabe que son embajadores simplemente por la necesidad de no presentar cartas credenciales al único gobierno que tiene en Venezuela, que es el de Maduro. O sea, ¿tú qué me puedes decir eso? Bueno, yo digo que los gobiernos europeos tienen el siguiente dilema y que lo tienen que ir resolviendo, ¿no? Es el reconocimiento, obviamente. Ahora, ellos están esperando y van a seguir la secuencia que les marca Washington, qué es lo que termina haciendo Washington después del medio término. Yo creo que después del medio término se van a abrir las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Para aclarar lo del medio término, se está refiriendo a las elecciones de medio término que van a ser en Estados Unidos, elecciones parlamentarias, básicamente. Sí, porque eso, es que tú dices el medio término y la gente no te entiende lo que está diciendo. Es verdad. Bueno, es correcto lo que tú dices. Bueno, eso es en octubre, pues. Entonces, bueno, porque ahí está para poder explicar más ampliamente la confrontación electoral entre los republicanos y los demócratas le está dando una ventaja a los republicanos, y lo que se haga en Venezuela tiene una repercusión sobre todo en la Florida, en el estado de la Florida, que es un estado clave en la contabilidad final de esa votación. Entonces la administración Biden está jugando muy cuidadosamente, aunque por debajo yo entiendo que han estado los acercamientos y resolviendo temas, sobre todo en materia energética, que quizás es uno de los puntos más complejos, no solamente para la administración Biden, sino para el mundo. Tenemos un problema energético global, y quizás Venezuela, que siendo donde están las primeras reservas del mundo, tanto de petróleo como gas, bueno, va a jugar, ya está jugando en ese tablero geopolítico, y ahí te lo engancho con Europa. Son dos cosas. Europa estará esperando, yo pienso que está esperando lo que pase en esas elecciones de medio término, y digamos, aunque a uno le llega información de DC, bueno, que termina siendo la administración Biden, ¿no? Y luego, obviamente, para ellos tomar otras decisiones. Y luego, obviamente, Europa tiene un gravísimo problema, como lo hemos visto, tanto de petróleo como gas. Y Venezuela en eso para un papel. Bueno, hay dos grandes petroleras, Repsol y la Eni italiana y Repsol española, que ya están llevando petróleo venezolano. Entonces, quizás eso va a ser es un elemento importante para que Europa dé los pasos requeridos de apertura y de reconocimiento a las instituciones del Estado venezolano y obviamente al gobierno venezolano. Claro. Bueno, te quiero agradecer, Timoteo, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas tan importantes. Gracias, Maritilde. Un abrazo. Amigos, era Timoteo Zambrano, con quien estábamos conversando. Él es diputado de la Asamblea Nacional y secretario general nacional del partido Cambiemos, y era nuestro invitado.